Prevención. ¿Qué se hizo con el dinero de Reconstrucción con Cambios? Vamos a conversarlo con Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista, editor principal de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Arquitecto Facho Dede, bienvenido a RPP. Hola Jorge, buenas tardes. Un gusto de poder estar en tu programa y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. La pregunta que nos hacemos todos los peruanos, nuevamente, ¿qué pasó? ¿Por qué? Nadie se dio cuenta de lo que se iba a producir en nuestro país. Atención, arquitecto, que ya se habían registrado eventos que nos anticipaban lo que viene ocurriendo en este momento. Por supuesto, Jorge. Esto que estamos viviendo ahora no es una novedad en el Perú. Desde los primeros pobladores de nuestro territorio tenemos ya evidencia del fenómeno del Niño. Y como tú bien mencionaste, digamos, en el 83 hubo un gran fenómeno del Niño, inclusive mucho más agresivo que el del 2017, que generó una enorme crisis nacional. Cada vez que sucede un fenómeno de este tipo, volvemos a hablar de lo mismo. Hablamos de todo lo que no se hizo y de lo que hay que hacer. Pero la realidad es que pasa la crisis y nos olvidamos del tema. Y cuando vuelve, nos acordamos de todo lo que no hicimos. Claro. Pero es peor todavía, Jorge. Porque en el tiempo entre que sucede el fenómeno del Niño y vuelve a suceder, hemos ocupado más de manera informal el territorio, hemos ocupado de peor manera los cauces de los ríos y las quebradas secas, hemos construido más informalmente y por ende somos mucho más frágiles y somos mucho más precarios como sociedad ante estos fenómenos de la naturaleza. Ahora, la explicación de la ex jefa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Amalia Moreno, es que se venía trabajando en temas de reconstrucción, pero no de prevención, que esto se dejó para el final. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Si se supone que se debería priorizar la prevención en eventos naturales que se iban a repetir cada cierto tiempo. Claro, Jorge, es que sinceramente en nuestro país tenemos digamos, una importante cultura de crear instituciones, organizaciones, cuando suceden crisis o fenómenos, sin entender el origen del problema. Aquí la responsabilidad de la gestión del territorio y la fiscalización de la ocupación del suelo es de los gobiernos subnacionales, gobiernos provinciales y gobiernos distritales. Ellos son los responsables, tienen las competencias y deben tener los recursos. Entonces, crear una autoridad supranacional para la Reconstrucción con Cambios que tiene que gestionar y trabajar con los gobiernos locales para que estas obras se implementen, es ya generar una traba más burocrática para que este proceso se dé de manera orgánica. Claro. Yo recuerdo mucho cuando el primer director de la RCC, Pablo de la Flor, en una entrevista al Comercio, mencionó que la principal traba que él había encontrado era justamente la falta de capacidad de los gobiernos locales de poder planificar e implementar estas acciones y proyectos necesarios. Poco tiempo después renunció o lo sacaron del cargo. Sí, terrible realmente. Ahora se habla ya de la creación de un Ministerio de Infraestructura, de una Autoridad Nacional de Infraestructura que reemplazaría a Reconstrucción con Cambios. ¿Ese es el camino, arquitecto Facho Dede? ¿Crear otra institución, crear más burocracia, crear otro ministerio? Por supuesto que no. Repetimos los mismos errores de manera cíclica. Lo que se hizo con ARCC ahora se quiere hacer con una superautoridad de infraestructura que no tiene ningún sentido, porque para eso deberíamos crear un ministerio de infraestructura, como sucede en otros países, que sea el encargado de ejecutar la obra pública. Pero terminaría, Jorge, un ministerio de infraestructura que maneje todos los recursos nacionales de obra pública, sería tan poderoso como el MEF. Con lo cual, ¿no? Claro. Se generaría, digamos, un espacio también, digamos, un espacio político y un espacio también de conflicto muy fuerte con los diferentes sectores. Entonces, si el camino es crear un ministerio de infraestructura nacional que maneje los recursos del país para obra pública, debemos trabajar sobre ello. Pero no crear una autoridad de infraestructura que va a entrar en conflicto automáticamente con el resto de ministerios y con los gobiernos, obviamente, subnacionales. Claro, además el problema persiste porque tenemos una burocracia en donde se entrampa realmente todo tipo de proyectos. Es numeroso el número de alcaldes, de gobernadores regionales que tienen que pasar días o semanas desde sus regiones, vienen a Lima, tienen que rogar por atención, por ejemplo, en el MEF. Esta es una realidad.
es una realidad. Recuerdo hace no mucho, Felipe Ortiz de Ceballos publicó una nota de opinión en El Comercio en el que decía que uno de los principales problemas de la gestión del país era la atomización justamente del gobierno, ¿no? Tenemos un enorme exceso de gobiernos subnacionales entre provinciales y distritales, y además tenemos tantas regiones como eran antes provincias. O sea, el proyecto original de regionalización, que era aglutinar, sumar provincias para que tengan mayor presencia y fuerza territorial, finalmente no funcionó, y lo que hicimos fue convertir las provincias en regiones. Entonces tenemos una cantidad importantísima, excesiva, de distritos, provincias, regiones, y cada uno tiene su burocracia. Entonces, somos un país con una evidente debilidad en la ejecución, digamos, de la gestión pública, y además estamos atomizados en pequeños gobiernitos que no terminan de poder resolver ni siquiera sus competencias mínimas y básicas, que es la gestión y planificación del territorio para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. ¿Y qué es lo que se puede hacer, arquitecto Facho Dede? Lo que estamos viendo ahora, claro, se va a repetir dentro de 2 o 3 años y vamos a retornar al mismo debate, ¿no? Entonces, tratemos de buscar una solución. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con familias que continúan levantando viviendas al costado de los ríos? Se acaba de caer una vivienda de 3 pisos, pero uno se pregunta cómo una autoridad en Chosica pudo permitir que se levante una vivienda de material noble de 3 pisos junto a un río. Eso no se levanta de la noche a la mañana, y usted, que es arquitecto, lo sabe muy bien. Por supuesto, Jorge. Aquí es interesante el caso que mencionas, porque aquí se ponen en evidencia varios temas. Primero, una familia que puede elevar un edificio de 3 pisos no es una familia en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, ¿no es cierto? Ya quisiéramos tú o yo tener una casa de 3 pisos, quizás. Entonces, aquí hay, pero a su vez también esa familia es posible que no pudiera encontrar otro espacio u otro predio para poder hacer su casa. O en algún momento ocupó ese predio y se le permitió seguirlo ocupando. Entonces, acá tenemos informalidad estructural en la manera como estamos abordando el habitar en el Perú, ya sea ocupación del suelo para fines de residencia y construcción, porque no solamente la ocupación de la tierra, es cómo construyen, ¿no? A su vez tenemos una muy débil capacidad de fiscalización de los gobiernos subnacionales para poder decir dónde sí y dónde no construir, y claro, obviamente tampoco se fiscaliza lo que se construye. Además, se utiliza esta ocupación ilegal, esta manera ilegal de ocupar la tierra e informal, para generar crédito político, porque con la repartición de títulos de propiedad, que es la única política que tenemos de vivienda en el fondo, repartir títulos, se generan nuevos votantes y más adeptos. Entonces, es el combo perfecto para tener esa escena. Una casa de 3 pisos que se cae. ¿Por qué? Porque casi seguro que está ocupando una zona de riesgo, porque ha estrechado o ha consumido suelo que antes le pertenecía al río. Muy importante. ¿Y qué se podría hacer con estas familias? La reubicación, por ejemplo, sería una alternativa, darles viviendas sociales. ¿Cuál puede ser, en todo caso, la salida para que esta historia no se repita nuevamente en 2 o 3 años? Sí, por supuesto. O sea, acá, a ver, las respuestas técnicas no solo las tengo yo, las tienen la mayoría de especialistas con los que ustedes han conversado, y son bastante evidentes, digamos. O sea, técnicamente es muy claro lo que hay que hacer. El problema es político. El problema es político. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, al inicio del gobierno del expresidente Castillo, su única promesa, tuvo 2 promesas de campaña: crear distritos y formalizar invasiones. Y esto no es solamente del expresidente Castillo, eso se viene repitiendo en décadas, desde antes de Fujimori. La política de vivienda ha sido formalizar invasiones, y una mirada populista de la política, digamos, territorial ha sido crear distritos. Claro. Por ende, tenemos que ponernos serios y decir, basta de crear distritos, al revés, busquemos recuperar ciertas dimensiones que nos permitan poder gobernar mejor, ¿no es cierto?, nuestro territorio, y a su vez necesitamos, Jorge, una política de divino interés social real, que reconozca la realidad de las familias del Perú, a la cual nunca llegó ni la Corporación de la Vivienda en la época de Belaún, de Velasco y demás, ni tampoco el Fondo Mi Vivienda en el siglo XXI.